Hay un lugar donde la presencia de Dios se hace presente. Un lugar donde la palabra de Dios es viva y eficaz. Un lugar donde el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es el Centro Cristiano Internacional, Ministerios Ebenezer. Para más información, visita nuestra página web www.ccint.cl. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Cristiano Internacional o CCINT Chile. Centro Cristiano Internacional, un lugar de nuevos comienzos. Dice en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermano, que seáis ignorantes. Lo primero que el Señor nos dice es que no debemos ser ignorantes. La palabra ignorante, hermanos amados, no es una ofensa. Hermanos, simplemente es un llamado de atención. Diga conmigo, un llamado de atención. Dígale al lado, ignorante no eres. Amén. Ok, usted pensó que iba a ser otra cosa, ¿verdad? No, ignorante no eres. ¿Por qué? Porque la Biblia dice la Biblia, no lo digo yo, hermanos amados, que aquel hermano, aquel hombre o mujer que se hace sabio en su propia opinión, ese es un ignorante. Amén. Yo no puedo poner a cargo de una congregación, a cargo de un grupo, a cargo de un liderazgo. No puedo poner, hermano amado, liderando a varones, hermanas, hermanos, ancianos, a alguien que no se siente a oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ignora cuál es el pensamiento de Dios, de su pastor. Y el apóstol Pablo le habla a los corintios. Mire, la iglesia de Corintios tenía un montón de problemas. Montón, hermanos. Corinto era un puerto, es un puerto. Y como puerto tenía serios problemas. Uno de los problemas de Corinto era la inmoralidad. De ahí viene la palabra corista. ¿Sabía? No sabía. Corista viene de Corinto. Y corista significa uno que se desnuda. Entonces a mí me da miedo. Yo cuando dicen, hermano, que pasen los coristas, yo digo, no voy a mirar por otro lado, digo yo. Y corito, la palabra corito significa desnudo o en cueros. Hermano, ¿cuántos quieren cantar un corito? En la ducha sí quiere cantar un corito. Pero nosotros entendemos que corito es un coro chiquito, ¿verdad? Corito. Lo hemos castellanizado. Pero de ahí viene las coristas, las que bailan de Corinto. Bueno, y había problemas de inmoralidad. Había tal problema de inmoralidad, hermano, que uno, hermano, se estaba acostando con la mujer de su padre. Incesto. El Señor le dice, mire, a ese entrégalo a Satanás. Y el libro de Corintios, la primera carta de Corintios se conoce como la carta dura. Es como una carta muy confrontacional. La segunda es como la segunda va con bálsamo, va con poquito de pomada para que no le duela tanto. Pero mire lo que es la cosa. Aunque era una iglesia
donde había, hermano amado, una zona de pecado, donde ahí llegaban los barcos, ahí llegaban, hermano, todas las mujeres, ¿verdad? Las prostitutas. La prostitución, hermano, era un acto, hermano, no solamente de placer para darle a los hombres, sino que también era una forma de adoración a los dioses, Astarte, Astarot, Baal. Entonces, en medio de ese pueblo, de esa comunidad, se levanta una iglesia. En medio de un pueblo que tiene labios inmundos, dijo Isaías, me llamaste a mí y dieron mis ojos al rey. Entonces viene y Dios empieza a derramar sobre Corinto dones. Diga conmigo, dones. ¿Sabéis que cuando erais paganos, idólatras, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos? Por tanto os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema o Jesús es maldito. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice en el verso 4, hay diversidad de dones. La palabra dones aquí es la palabra charisma o carisma. En el griego se lee charisma. Y dice, hay diversidad. Diga conmigo, hay diversidad. Diga conmigo, hay diversos tipos de dones, pero el espíritu debe ser el mismo. El carisma, hermano, significa dádiva. Diga conmigo, dádiva, regalo. Vamos, dígalo fuerte, ayúdeme porque yo estoy enseñando. Diga conmigo, regalo. No necesitas hacer nada, absolutamente nada. Eso es un carisma. Un carisma es un regalo divino. Es una concesión espiritual. Es una facultad milagrosa que es dada por el Espíritu a quien lo pide. ¿No? Hay diversidad de dones, pero el espíritu, el carisma, estos son los dones del ¿de dónde son? Del espíritu. Dones, hermano, que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Hay 9 dones del espíritu que son dados a su vida. Ya los vamos a ver. Luego tenemos, hermano, verso 5. Hay diversidad de ministerios. La palabra ministerios es diaconías. Por ejemplo, los hermanos que van a servir en la casa del Señor van a ejercer una diaconía, un servicio, un ministerio, una labor. Diaconía es servicio, es como un sirviente, es una ayuda. Es aquel que trae socorro, es aquel que trae ministración y es aquel que trae, hermano, y Dios le da la capacidad de distribución. Por eso que un diácono, los diáconos eran puestos para suplir las necesidades en la iglesia. ¿Cuántos van conmigo? También, hermano, existen los ministros, los ministros que son dados por, hermano, o dones
también dados por Cristo. Primero vemos los dones del Espíritu. Los dones de Cristo, hermano, son 5. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? De la edificación de los santos. Es decir, un ministro doma, ese es un ministro doma. Un ministro doma no es un carisma, no es una diaconía, es un doma. El ministro doma es un regalo al cuerpo de Cristo. Cristo dice, mira, les voy a dar un regalo. Y el regalo son ministros, porque ellos los van a edificar. Ellos van a poner cimiento. Ellos van a poner las bases para que cuando ustedes sean arrebatados, cuando ustedes sean trasladados, ¿alguien me está escuchando? Cuando ustedes sean trasladados, ellos tienen que haber equipado al cuerpo de Cristo. Por eso mi preocupación de poder hablarle a la gente y decirle, usted necesita equiparse. Si usted no está equipado, si usted no va, hermano, bien equipado, usted no puede hacer la tarea que tiene que hacer. Si usted limpia vidrios en altura, usted no puede ir simplemente, hermano, con un short, una polera sin manga y un trapito, hermano. No, usted tiene que ir con un traje, un andamiaje, un casco, un arnés, una soga de seguridad, hermano, una polera. Hermano, usted tiene que ir bien equipado. ¿Cuántos dicen amén? Y por último tenemos, hermano, los dones del Padre, que son los energemas. Los energemas, hermanos, dice, hay diversidad de operaciones. Estas son las operaciones del Padre. Pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. En el Espíritu, en Cristo y en el Padre. ¿Cuántos me están escuchando? Energema es el efecto, escúcheme, es el efecto de hacer. Dios hace que las cosas sucedan. El Padre, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Operaciones del Padre. Operaciones del Padre para que usted y yo fuésemos beneficiados. ¿Cuántos me dicen amén? Voy rápido con esto porque yo ya lo dije. Entonces tenemos, hermanos amados, en 1 Corintios 12, verso 7 dice, pero a cada uno se le da de la manifestación del Espíritu para el bien común. Diga conmigo, para el bien común. Diga conmigo, a cada uno. Toque el hombro del hermano que está al lado suyo. Y diga conmigo, a cada uno se le da. Diga conmigo, se te da. Se te da para la manifestación del Espíritu para que me sirva a mí. Ahora, mírele los ojos a la persona que está al lado. Mírele los ojos. Dígale, qué bonitos ojos tiene. No le diga eso. Dígale, mírele a los ojos y dígale, busca a Dios. Busca de su Espíritu, porque tú tienes algo que yo necesito. Amén. Amén. Hermano, usted tiene algo. Dios quiere darte algo a ti que tu hermano necesita. Hermano, que el cuerpo de Cristo necesita. ¿Me están escuchando? Hermano, Dios no trae ociosos. Dios no quiere poner ociosos aquí en la iglesia. Dios le quiere dar a todos de acuerdo a la medida de la fe. Y dice, y estos para cada uno se le da de la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da la palabra de sabiduría. El que la quiera me levanta la mano. A uno le da la palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro, palabra de conocimiento. Según el mismo Espíritu. A otro, fe. Por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad. Por el único Espíritu. A otro, ¿quién se lo va a ganar? Poder de milagro. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Discernir. Cuando viene alguien a hablar contigo o se para delante de ti, o tu jefe o tu empleado, y viene con un mal espíritu y Dios te habla. Y te dice, cúbrete. Y empieza usted, Señor, yo me cubro, Señor, empiezo, Señor, en el nombre de Jesús reprendo toda obra del maligno.
Señor, ato todo espíritu que venga en mi contra en el nombre de Jesús. Dice, jefe, quiero conversar con usted. Sí, dígame nomás. Y cuando lo mira, no sé, se me olvidó. Discernimiento de espíritus. Ay, pastor, ¿por qué no va a mi casa, pastor? Vaya a mi casa, porque fíjese que en mi casa pasan cosas, pastor. En mi casa se caen los vasos, se mueve la cama, me mueve la... ¿Ore usted, hermano? No, le estoy leyendo por el mismo espíritu. A unos una cosa, a otros otra. Ay, mire, mi guaguita está enferma. Voy a esperar toda la semana para que el pastor la unja el domingo. No, usted va en el nombre de Jesús. El mismo espíritu también ha sido revelado para mí. Dones del Espíritu de Dios para su vida. ¿Alguien me está escuchando? No estoy diciendo, yo soy un pastor, desde ahora en adelante soy apóstol, desde ahora en adelante soy profeta. No. Estoy diciendo que el mismo espíritu, hermano, que estuvo en Cristo, el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de la tumba, es el mismo espíritu que está en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón y en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? A otros, diversas clases de lenguas. Hablar en lenguas. ¿Cuántos no hablan lenguas? No han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Es un regalo. Es un regalo. Nada más que eso. It's a gift. Pastor, pero es que yo me quiero limpiar porque quiero estar... Sí, el vaso hay que limpiarlo, por supuesto. Por supuesto, Dios no va a ocupar vasos sucios. Pero si usted está buscando de Dios, eso es suyo. Diga conmigo, es mi derecho. Cristo lo ganó por usted. Don de lenguas, diversas clases de lenguas. Yo me he dado cuenta, hermano, que a veces como que, mire, hermano, yo tengo una lengua así, una lengua que me comunico con el Señor y sé que Dios estoy hablando con Él, pero de pronto como que me agarra una lengua, hermano. Algunos dicen, hermanos, y algunos postulan que las lenguas eran lenguas como, no, a algunos les dio a hablar en inglés, a otros les dio a hablar en alemán, a otros les dio a hablar en portugués, a otros les dio a hablar en chino mandarín. No, son lenguas espirituales. El tema es que recuerde que, y se lo he dicho muchas veces, que muchas veces lo natural se vuelve espiritual y lo espiritual se vuelve natural. Entonces puede que yo esté hablando en lenguas espirituales, pero cuando llega a tus oídos, llega de la manera que tú lo puedes entender. ¿Me está escuchando? Por eso dice que en el libro de los Hechos, cada uno oía hablar en su propio idioma. Pero los que no escuchaban nada, ¿sabe lo que decían de ellos? Están borrachos, lo que no se les entiende nada. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, para los que no le estaba llegando el mensaje, estaban borrachos, pero para los que le llegó el mensaje, medos, persas, elamitas, hermanos griegos, todos los que estaban ahí, hermanos árabes, fenicios, todos los escucharon en su propio idioma. Y vinieron, hermanos, y se convirtieron al Señor en un solo culto, hermano. Miren, Pedro en 2 predicaciones tenía 7,000 personas, hermano. Así me gustaría, hermano. Uno tiene que predicar 1,000 mensajes, hermano, para ganar a uno. Pero todas estas cosas, interpretación de lenguas. Hermanos, y de pronto empieza a hablar. El otro día vi una hermanita aquí, en esta zona. Una hermana. No la veo ahora. No.
Y empezó a hablar. Y hablaba en lengua. Usted fue, que está detrás de la Alejandra. Usted el otro día empezó a hablar en lenguas. ¿Se recuerda o no se recuerda? Y se recuerda que hablaba y hablaba. El miércoles pasado fue. Y hablaba en lengua. Y yo decía, ¿a qué hora se levanta la que interpreta? Porque ella estaba seguramente, y me imagino que por el Espíritu te daba testimonio de que algo tenía que entregar, pero ella no tenía la revelación. Y necesitamos el que se revelara. Y así dice el Señor. Y te llamaba. El Señor te dice a ti, pueblo mío. Necesitamos la interpretación de las lenguas. ¿Me está escuchando? Ahora bien, entonces tenemos dones del Espíritu, que son los carismas, son dones. Dones del Hijo, los doma, ministerios. Dones del Padre, energemas, operaciones. Ahora bien, vimos, hermano, que hay tres grupos, por así decirlo. Tenemos espíritu de sabiduría, conocimiento, ciencia y discernimiento de espíritu. Estos son dones revelacionales. Diga conmigo, dones de revelación. Estos dones, hermanos, son, dones que necesitamos en la iglesia. Los dones de revelación se denominan así porque por medio de ellos el Espíritu Santo devela, es decir, saca. La palabra es apocalipsis. Trae una revelación, saca el velo. ¿Me está escuchando? Descubre, anótelo ahí, dones de revelación, descubre, revela. ¿Qué es lo que revela? Eventos o situaciones que son útiles para ganar la lucha espiritual. Por ejemplo, cuando mis hermanas, Dios les reveló que había peligro, danger, ahí en la iglesia hay peligro, se están entrando, se están colando. Esos son dones revelacionales. ¿Me está escuchando? Usted tiene que tener dones revelacionales también en su casa. Sabiduría, diga conmigo, sabiduría. Usted necesita, yo necesito sabiduría, hermanos amados. ¿Para qué? Para poder estar firme en la lucha espiritual. Tenemos que estar preparados, hermanos, y estos son útiles para ganar la lucha espiritual en la que estamos inmersos. Efesios capítulo 6 verso 12 es el poder de Dios para poder tener el conocimiento de algo que afectará a parte o a toda la iglesia. Mire qué tremendo los dones revelacionales. ¿Será que los necesitamos? Levanta la mano conmigo y diga, Señor, necesitamos sabiduría, necesitamos conocimiento, necesitamos discernir espíritus para estar atentos, vigilantes. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo veo, hermanos amados, los jóvenes, los hermanos, fíjese que los jóvenes, tenemos jóvenes que oran de 6 a 12 de la noche. Ellos todos los días oran de 6 a 12 de la noche. Y de 12 de la noche hasta las 7 de la mañana tenemos los varones, hermanos. Y las hermanas están orando durante el día. ¿Por qué? Porque necesitamos gente que esté orando, hermano, con sus sentidos espirituales abiertos. ¿Me está escuchando? Estaba el otro día, hermano, el domingo, creo que fue el domingo. No tenía luz, no tenía agua, no tenía nada. Así que con una vela esperé que mi iPad se acabara para terminar de leer lo que estaba leyendo. Se acabó. Nos acostamos. A las 5 de la mañana despierto como que es mediodía. 5 de la mañana. ¡Pah! Me paré, llovía. Goteaba. Fui a ver la gotera. Dios mío. Afuera llovía, hermano. Me puse a orar. Empecé a recorrer las habitaciones de mis hijos, mi esposa, usted. Me puse a orar. Eso estoy orando. Y me suenan en mi celular, cada una hora a mí me suenan 2 de los hermanos de intercesión. Toda la noche me está sonando el WhatsApp.
entrego la antorcha a mi hermano Miguel Naveas. Pum, pum. Y suena después otro WhatsApp. Recibo la antorcha de mi hermano Pablo. Y así, hermano, toda la noche están así. ¡Pum! Y cuando estoy ahí, eran las 6 de la mañana. No, era como las 6. Y le pido una palabra al Señor. Y el Señor me da en Eclesiastés capítulo 5, verso 8. Y dice que Él vela. Dice que el que vela, hay otro que vela sobre él. Y sobre él hay otro más arriba que vela sobre ellos. Y a esa hora se los mandé. No sé qué hora fue como a las 6, algo así. Y a esa hora se los mandé. Y me empiezan a caer de vuelta. Gracias, apóstol. Gracias, pastor. ¿Para qué se los mandé? Ahora no puedo dormir. Era para ver si estaban velando. Necesitamos estar atentos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Puede decir amén? Tenemos que saber lo que va a saber, lo que va el espíritu de sabiduría, la palabra, que alguien tenga palabra de sabiduría, que se pare y diga tengo palabra de sabiduría. Trae revelación de eventos futuros al presente. Algo que viene del futuro al presente. No es un espíritu de adivinación, sino que es para que el pueblo camine de forma agradable ante Dios. Que esté preparado en el momento del cumplimiento de tales eventos. Es por excelencia el don de Dios para predecir, prologeo, la palabra prologeo, de decir por antemano. Agabo, el profeta Agabo, dice, toma un cinto, dice, así van a atar al dueño de este cinto. Y estaba hablando acerca de Pablo. Y Pablo dice, no importa, yo estoy dispuesto no solamente a pasar esto, sino incluso a dar mi vida por Jesucristo. ¿Me están escuchando? Lo segundo, palabra de conocimiento, es gnosis o conocimiento, es buscar, saber, es búsqueda, es investigación. Jesús le revela a la samaritana la vida de pecado que ella tenía. Pedro declara el engaño de Ananías y Zafira y viene temor a todos. Jesús sabía la traición de Judas y lo que él tramaba. El discernimiento. El espíritu de conocimiento, de ciencia, te revela, hermanos amados, revela el conocimiento previo de las cosas. Dios, a través del conocimiento de la palabra de ciencia, puede decir, hay un hombre que está declarado a muerte, pero yo vengo a decirte de parte del Señor que Dios quita la muerte y Dios te trae vida. Yo vengo a decirte que aquel que tiene problema en el riñón derecho, el Espíritu del Señor viene y trae la revelación y te dice, y tú vas a ser sano y no vas a necesitar trasplante, sino que la gloria del Señor va a venir sobre tu vida. Hermano, lo he visto cantidad de veces, he visto esa palabra revelándose. Hermano, yo puedo orar por diferentes personas, yo sé a lo que Dios me llamó, yo sé lo que Dios me ha dado, pero cuando Dios me hable, me dice, hay personas en este estado, cuando esa persona viene aquí, yo sé que esa persona se va libre, se va sana y se va sin ninguna atadura. ¿Por qué? Porque es dado por el espíritu de conocimiento. ¿Alguien me dice amén? Vamos a darle palma al Señor. Discernimiento de espíritus. Discernir en el griego es la palabra diacrisis. Es discriminar. Diga conmigo, discriminar. Ah, pastor, ¿podemos discriminar? Sí. ¿No le van a aplicar la ley Zamudio? No. Es dado para distinguir, diferenciar el mover del Espíritu Santo o el mover de espíritus inmundos. Discernimiento. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Esta es una palabra de Dios, esta no es una palabra de Dios. Este hombre viene con buena intención, esta mujer viene con mala intención. Es discriminar. Yo recibo lo que el hermano está diciendo o no recibo lo que el hermano está diciendo porque lo está diciendo desde su corazón, desde su alma. Cuando uno recibe una palabra, una profecía, tiene que ver si es que esa palabra está enlazada con la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Luego tenemos dones de fe, de sanidad y de milagros. ¿Cuántos los anhelan?
Estos dones se llaman dones de poder. Diga conmigo, dones de poder. Cuando usted tiene don de poder, la Biblia dice, pero recibiréis poder. Diga conmigo, poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Un don de fe. Usted puede, hermano, decirle a este monte, desarráigate, y dice, pastor, pero yo le voy a decir, me voy a parar frente al Santa Lucía y voy a decir, échate en el mar. No, hermano. Estoy diciendo, hermano, si tu problema fuera tan grande como una montaña, hermano, no te desanimes. ¿Me está escuchando? No se desanime. Crea que Dios lo va a sacar de esa situación. Crea que Dios va a salir a tu favor y que Él te va a bendecir. Dios va a traer. Necesitamos gente con fe en sus corazones. ¿Me están escuchando? Necesitamos gente que diga, pastor, yo quiero don de milagro. ¿Cuántos quieren un don de sanidad? Entonces ándate al hospital y ándate a orar por gente. Por último, profecía, género de lenguas e interpretación de lenguas. Estos son los dones que más se tienden a dar en la iglesia. Y son dones de inspiración o de comunicación. Lo que Dios quiere decirnos a nosotros. ¿Me está escuchando? La palabra del Señor dice, hermanos amados, así tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Los dones de inspiración o de comunicación tienen el propósito, hermanos amados, de traer, de llevar, de poder, hermanos, darnos a entender la mente de Dios en palabras simples, ministradas por el Espíritu Santo. Es el poder de Dios para decir lo que Él quiere. ¿Me está escuchando? No lo que yo quiero, no lo que a mí me parece, sino lo que Él quiere. Y lo que no debe suceder es que no puede haber una palabra y contradecir lo que dice, lo que está escrito. Si hay una profecía y contradice lo que está escrito, entonces esa profecía no es inspirada por el Espíritu. En la iglesia tienen que haber dones de profecía. Y se tienen que levantar los dones de profecía. Porque eso es una iglesia viva. ¿Me está escuchando? Una iglesia viva es una iglesia donde se manifiesta el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que hay? Libertad. Entonces de pronto empieza a hablar, oh pueblo mío, dice el Señor, yo he visto tu corazón es más duro que cabeza hueca. ¿Será de Dios eso? No, hermano, eso no es una palabra de Dios. Usted dice, entonces mire, una de las cosas que hemos aprendido dentro de la misión y del ministerio es que los dones son importantes. Pero también que dice la Biblia que el Espíritu se sujeta y se tiene que sujetar. Ponte de pie, Fernando. Vamos a suponer que Fernandito empieza y dice, Dios le habla, hermano, y dice una palabra de Dios y empieza, pueblo mío, dice el Señor, y ahí está, y levanta y todo, y de pronto, hermano, y al mismo tiempo, ponte de pie, los dos se ponen al mismo tiempo de pie y los dos empiezan a hablar. Así dice el Señor. Así dice el pueblo mío. 1, 2, 3. Así te dice el Señor. Momentito. Adelante. Así te dice el Señor. Pero él se siente mal porque lo callamos. Contristando el espíritu. Y yo tenía una palabra de Dios. No, este se sujeta. Y como se sujeta, le dan más autoridad. ¿Me están escuchando? Hermanito. Ya va todo. Porque hermano, si Dios te dio una palabra, es que ya se me olvidó cuál era la palabra. No, me taimé. No. Se me olvidó.
Ah, entonces no era de Dios. Porque cuando es de Dios, edifica, exhorta. ¿Qué es lo que es exhortar? ¿Qué es lo que es exhortar? Es alentar. Algunos creen que es retar. Mira, pueblo, tú tan duro, más feo eres terrible. No, la profecía sea para inspirar, hermano, para corregir, hermano, pero no para a ti te digo, zarigüeya. No, hermano, no se puede decir así. Es el poder de Dios para decir lo que Él quiere. Diga conmigo, lo que Él quiere. Por eso se nos manda a estar atentos y examinarlo todo cuidadosamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 20 al 21. Hermano, examinarlo todo. ¿Puedes decir amén? Amén. La profecía, escuche esto, es una señal. Anótelo ahí, voy a terminar. Con esto termino. La profecía es una señal para los creyentes. ¿Me está escuchando? La profecía es señal para los creyentes. 1 Corintios 14, 22. Significa proclamación de la mente y el consejo de Dios. Amén. El diccionario Vine dice: la profecía no es necesariamente y ni siquiera primaria predicción, sino que tiene que ver, hermano, con contener. No es una predicción, hermano, no es la profecía, no es un augurio, no es ese, aquí viene un espíritu, no es adivina. ¿Me está escuchando? Sino que tiene el propósito, hermano, de exhortar, de animar, de consolar tu corazón. Puedes decir amén. Se puede contener. Ay, es que no me puedo quedar callado. No. No. Se puede contener. Amén. Tiene 3 propósitos. Anótelos, por favor. 1 Corintios 14, 3. Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edificar, exhortar y consolar. Propósito de la profecía. Quien practica la profecía, hay que practicarla, edifica a la congregación. 1 Corintios 14, 4. Se debe usar conforme a la medida de la fe. Romanos 12, 6. Lo cual significa, escuche esto, ser claro al hablar. ¿Me está escuchando? Ser claro al hablar. Ejemplo. Pueblo amado, te dice el Señor, yo traigo para ti un espíritu de amor, de paz, de consuelo, por cuanto has vivido tiempos difíciles y peligrosos. Yo te saco de ese lugar y conforto tu corazón. Y traigo de mi espíritu y de mi amor. Porque así te he dicho, conectado con la palabra, con amor eterno te he amado. Amén. Pero luego el hermanito se entusiasma y dice: ¿me están escuchando? Es mi oportunidad. Y además te digo, pueblo, te
¿te acuerdas esa vez que te hablé? Que ya se fue por la orilla. Entonces, ahí el hermano que ministra los dones puede llegar y decirle: hermano, gracias, hermano, gracias. Dios te use, hermano. Gracias, hermano, bendecido. Y guarda silencio. Me voy de la iglesia, pastor, aquí no me dan. No. Si te dan, pero sea preciso. Cuando Israel pecaba, venía el profeta y decía: Israel, mira cómo ando. Y andaba desnudo el profeta. ¿Y por qué anda desnudo, profeta? Así serán llevados cautivos por causa de su pecado. ¡Pum! Se terminó la profecía. Específico. El que profetiza, específico. Si luego va a venir la palabra y vamos a enseñar, pero el que profetiza, ¡pum!, específico. Eso, para esto, eso me habló el Señor, de eso te hablo. Estamos hablando del don. ¿Me dice amén? En el don, hermanos amados, es algo que se da en la iglesia. Se usa conforme a la medida de fe y le implica ser claro. El género de lenguas, las lenguas, el hablar en lenguas, mire, es para los incrédulos. Según 1 Corintios 14:22. Es hablar sin haber aprendido antes. Es un don que edifica a la iglesia. El que dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Pero si usted empieza y levanta la voz, si usted está hablando en lenguas, Señor, sablab, así dice en el Antiguo Testamento, y habla lenguas extrañas, usted se edifica. Y a veces usted está hablando y mira y se empieza a llorar, no tiene idea por qué, porque el Espíritu sabe lo que hay en tu corazón. Pero si de repente viene y empieza a levantar su voz, entonces usted tiene que saber, y esto es madurez espiritual, hermano. Esta es una iglesia madura. Si usted ve, hermano, que usted empieza a ir, tiene algo y empieza y que al momento nadie se levantó a interpretar, entonces usted dice: no hay interpretación, yo bajo mi voz, porque no hubo interpretación. ¿Me está escuchando? Entonces la palabra del Señor dice: si van a haber lenguas, las lenguas son para los que vienen de afuera. Vienen de afuera y dicen: no, me habían dicho que aquí son locos, pero ahora sí, definitivamente ya sé que son locos. Y cuando ya cree, hermano, y va saliendo: a ti te digo que viniste y dijiste esto, están locos. Entonces las lenguas son para los incrédulos. La profecía para nosotros. Entonces es necesario tener profecía en la iglesia. Primera de Corintios 14:22. Así que las lenguas son una señal, diga conmigo, son una señal para los que no creen. No para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne, escuche esto, y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don, o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Claro que sí. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación. Exhortación no es reto, y consolación. Mire, yo me he ministrado con este tema, hermano. El que habla lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Es el anhelo del apóstol. Pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete, para que la eclesía reciba edificación. Voy rápido con esto y termino. Deme por favor unos minutitos. Está el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle. Juan cae a los pies de un ángel y le dice:
no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús, el testimonio, la palabra de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo primero, hermano, es tener el espíritu de la profecía en usted, es decir, que tenga la palabra en usted. ¿Cuántos dicen amén? Luego viene el don de profecía, lo que se da aquí en la iglesia. Desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Verso 29 dice que 2 o 3 profetas hablen y los demás que juzguen, hermano. Es decir, que la profecía que se da no es llegar a decir, no, hay que juzgarla, hermano. Usted tiene el derecho de juzgarla. A ti te digo, a ti te digo, pueblo, adúltero. Y usted se examine, esa palabra no es para mí. Y mira al de al lado y dice, oso, era para ti. A ti te hablo, tú que nunca me levantas, nada más, tú que nunca adoras. Y dice, no, ese no soy yo. Juzgue, seamos maduros. ¿Me está escuchando? Necesitamos los dones, sí, pero también necesitamos juzgar. Necesitamos discriminar. Pero si a otro que está sentado le he revelado algo, el primero calle. Si 2 se ponen a hablar en lengua, hablando en lengua, y uno de pronto tiene la revelación, el otro calle. Dios me quiere hablar. Porque todos podéis profetizar, uno por uno, para que todos aprendan. Escuche esto, y todos sean exhortados. Los espíritus, escuche bien, 1 Corintios 14:32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Se vienen 2, 3, hay lenguas, sí, gloria a Dios, hay interpretación, de pronto se levanta uno, así dice el Señor, pueblo mío, uno, después 2, así dice el Señor. Si hay más de 2, 3, pero ahí ya terminó. Porque dice la Biblia y termina diciendo, para que todo se haga decentemente y en orden. Dios tiene orden. ¿Cuántos dicen amén? Se no puede llegar y empezar a profetizar cuando el ministro aquí en la alabanza está llevando en la adoración e interrumpe. ¡Ay, pueblo mío! Todavía el ministro no ha dado, hermano, el tiempo para que se manifiesten los dones. Tenemos que ser respetuosos. Hay una cabeza aquí adelante. Hay algo que se está guiando, estamos guiando para encauzar, y ya va a haber un momento, hermano, y cuando llegue ese momento usted va a saber y se van a dar la libertad para que se desarrollen los dones en la iglesia. Yo no puedo llegar a irrumpir, a mí qué me importa, se va a llegar algún anciano, algún hermano, calla tu voz, hermano, calla tu voz. ¿Por qué me dice? Porque no es el momento. Me voy, pero volverás. Y por último, y termino, el oficio profético. Porque escuche esto. Ponte de pie, Fernandito. Vamos a suponer que, ponte de pie también, Dios le da una palabra a cada uno. Entonces Dios le dio una palabra y usted fue edificado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces después viene usted donde Fernando, hermano, como usted es profeta, ¿me puede decir los números del loto? Hermano, como usted es profeta, ¿por qué, hermano, no me dice? Porque tengo que ir a hacer un trabajo y dice que no sé cómo me va a ir. Si no son agoreros, hermano. Ahora, escúchame bien esto. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. El profeta de oficio, el don profético. Hay gente que puede profetizar
pero no necesariamente son profetas. ¿Me está escuchando? Tú puedes profetizar, pero no significa que seas profeta, sino que viene el don y te da el don a quien quiere. Amén. ¿A quién quiere? Estaba ahí, así como las lenguas. Pero el profeta sí tiene que profetizar. Todo pastor tiene que predicar, pero no todo predicador tiene que ser pastor. ¿Me está escuchando? Claro. Todos ustedes son un ministerio apostólico, pero no todos son apóstoles. Entonces el don se manifiesta para la edificación de todos nosotros. Lo necesitamos de ti, necesitamos. Necesitamos que se manifieste, que se levanten. Pero Dios también va a señalar ministros doma. Y esos ministros doma nos da a nosotros, los ministros primarios, el identificar y decir: a estos, a este, le plació, dice la Biblia, le plació el Espíritu Santo, y también a nosotros, separar a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. La iglesia tiene que crecer. Cuando Dios te hable y tengas una palabra y arde en tu corazón, quizás lo único que vas a decir en esa primera: pueblo mío, dice el Señor, te he estado esperando. Porque es lo que te está poniendo el Señor en tu corazón, porque fue lo que leíste en la semana, fue la palabra que Dios te dio, fue el espíritu de la profecía que te estuvo hablando durante la semana. Y era necesaria para el cuerpo de Cristo. Necesitamos los dones, desead los mejores dones, porque para que por ellos crezcáis. Y yo quiero ser pastor de una iglesia madura. El día de mañana iniciamos un ciclo de enseñanza doctrinal, donde seguramente tocaremos estos y muchos otros temas. Lamentablemente hoy no tenemos tiempo para preguntas. Mañana sí, si el Señor no ha venido. Una iglesia que aprende a administrar los dones de Dios es una iglesia que atrae el corazón y el Espíritu de Dios. Y cuando atraes el Espíritu del Señor, Dios te va a hablar. Y dice la Biblia: te voy a hablar por visiones, te voy a hablar por señales, te voy a hablar por profetas, te voy a hablar por palabras. El profeta de oficio sabe lo que hace. Muchas veces usted ha visto hermanos que llegan y se trae una rama de olivo, trae un canasto, trae algo y trae unas señales. Se mueve también por actos proféticos. Muchas veces cuando salimos, recuerda a los varones que me acompañaron y dimos la vuelta y pusimos aceite alrededor de toda la comuna y empezamos a orar, y actos proféticos. Tenemos que movernos en el espíritu de la profecía, en el don profético y en el oficio profético. ¿Cuántos dicen amén?